Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches, no, tardes. Buenas tardes en España, buenos días en Hispanoamérica, una hora menos en Canarias, y aquí estamos emitiendo desde Sagunto y dirigidos a todos los hispanos de ambos hemisferios, los bien nacidos y los no tan bien nacidos también. Ahí se recapacitan. Sagunto, que fue un enclave hispánico de resistencia frente a los romanos. Para mí Sagunto es la cuna de la hispanidad porque España nació como entidad geopolítica, nació como consecuencia de la destrucción de Sagunto por Aníbal. Efectivamente. O sea, el hecho que detonó la intervención de Roma en la península ibérica fue Sagunto. La razón por la que entraron los romanos. Y no es una opinión chauvinista mía por ser de Sagunto. También lo opinaba Menéndez y Pidal. Efectivamente. Que la cuna de la hispanidad él afirmaba que era Sagunto. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la influencia que tiene Estados Unidos en la hispanidad. Hasta dónde llega y cómo empezó. Qué ha tenido de bueno y qué ha tenido de malo. Ese es un poquito el tema que vamos a tocar hoy, porque es un tema muy, muy controvertido. Estados Unidos lo tiene todo que agradecer a España en su existencia. Lo de las tropas francesas era un paripé pagado en gran parte por los mismos españoles, como la Armada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La Armada O sea, francesa del último sitio. si me permite, pues bueno, hay que tener en cuenta que nunca se ha llegado a evaluar el papel tan preponderante que tuvo Bernardo de Garbes, ¿no? Eh, en la en la básicamente independencia americana. Eso apenas es conocido en España, apenas. Y si hay más gente que lo sabe, es gracias a la enorme difusión que se le ha dado al hecho en las redes sociales. Bueno, hay que tener en cuenta que incluso hoy día en Luisiana se recuerda al gobernador Miró y al gobernador Garbes y que hay un parish, una parroquia que se llama Nueva Iberia. Y de hecho la ciudad de Lafayette, en la que yo vivo, tiene el escudo por un lado en una diagonal la flor de lis y por otro el castillo de Castilla. Es decir, que allí Garbes se le recuerda porque fue el que además, antes de que empezase la guerra de Estados Unidos, fue el que pudo acoger a la emigración francesa del Canadá, de la zona de Acadia, para llevarla y asentarla donde actualmente residen, que es la zona de meridional de Luisiana. Eso tampoco lo sabe la gente. Y es curioso porque los franceses tampoco lo han agradecido demasiado a los españoles, se han puesto como francófonos, como si eso hubiese sido un territorio francófono por antonomasia, cuando era antes de que llegasen los españoles lo reorganizaran, era pues un lugar prácticamente un puerto de tramperos, que era el puerto de Nueva Orleans, con los diferentes asentamientos a lo largo del Mississippi. Que de los distintos tramperos incluso había alguno español. No recuerdo el nombre, pero había uno que luego acabó viviendo en zona norteamericana cuando todos aquellos territorios pasaron a manos de Estados Unidos. Sí, básicamente Luisiana va a pasar a manos de Estados Unidos por la invasión napoleónica, donde como España como país invadido es vendida a los Estados Unidos y pasa a toda la colonia, y digo colonia en el sentido porque era territorio, toda la colonia española, es decir, todos los descendientes españoles pasaron a ser norteamericanos, estadounidenses en aquel momento. Sí, pero la cesión de Luisiana no fue un tratado anterior a las guerras napoleónicas. Bueno, Luisiana se quedó como territorio español en el Tratado de Utrecht. ¿Por qué? Porque España se metió en una guerra con un tratado de familia con Luis XVI, el que fue derrocado posteriormente por la Revolución Francesa. Entonces, obviamente, España perdió 4 posesiones en el Tratado de Utrecht. Una fue Gibraltar, que todavía sigue, otra fue Menorca, otra fue Campeche y otra fue la colonia de Sacramento. Se lucharon por recuperar todas
se recuperó Menorca, se recuperó Campeche y se recuperó la colonia de Sacramento, pero nunca Gibraltar. Y entonces el gobierno francés, el Reino de Francia, como compensación le otorgó las posesiones de Luisiana, debido a que estaba pues prácticamente era una zona aledaña que podía unir básicamente se puede decir que unía la Florida española con lo que hoy sería Texas. Pero eso fue un tratado de familia, ¿no? Eso fue entre los pactos de familia. Carlos IV y... No, fue muy anterior, que el Tratado de Utrecht Fue el Tratado fue de París. firmado. Puede ser, sí. El Tratado de Utrecht fue en 1713. ¿Mm? Y que fue cuando la guerra de sucesión, pero vuelvo a repetir, ahí se perdió territorio de Gibraltar, Menorca, a Gran Bretaña y se reconoció al rey Felipe V como rey de España, ¿no? ¿Hasta qué punto nos ha beneficiado Estados Unidos? Bueno, España no fue especialmente muy recompensada por Estados Unidos, habida cuenta de que la intervención del del gobernador Garbez, cuando era gobernador, básicamente. Lo que pasa es que hay que verlo también. Me parece que fue el conde, uno de los ministros de Carlos III, le dijo la conveniencia de no participar en esa guerra a favor de las 13 colonias. ¿Por qué? Porque eso podría dar lugar a que se hubiera movimiento insurrecto en los demás territorios del virreinato, ¿no? Pero Carlos III era bastante beatón y antiprotestante, y él incluso hay que tener en cuenta que, bueno, pues las racias, lo que sean prácticamente el hostigamiento que tenían los británicos en la mar Océana, ¿no? Sobre todo en el Atlántico, pues eso hacía que era una oportunidad ideal pues para acabar con el dominio de Inglaterra en el continente americano. Ya solo les quedaría Canadá, ¿no? Entonces, no recuerdo el nombre, me parece que fue uno de esos ministros ilustrados que tuvo, no sé si fue el conde de Aranda, no lo sé, no me hagáis caso, pero que sí le aconsejó y que obviamente no se lo correspondió. Bueno, y básicamente ya a partir de ahí, del centro, la ayuda se formó en el virreinato de Nueva España, que incluía Cuba, que ahí se fue cuando, si podemos hacer una lista de fusiles que se les mandaron, uniformes, dinero, hay que tener en cuenta que la moneda de cambio en aquel momento era el doblón español, fue bastante la inversión que se hizo, y sobre todo a nivel militar y táctico, lo que consigue desde Nueva Orleans el gobernador Garbez, que manda una expedición, 300 hombres, por cierto, 200 de ellos eran negros, soldados libres, negros. Una de las cosas que se hizo en los españoles buena en Luisiana, hacer una manumisión basada en el derecho romano. Y bueno, mandaron y tomaron la fortaleza de Baton Rouge, parte de ganar la batalla de Pensacola. Dominio del Mississippi, eso hizo pues que el ejército continental colonial pues prácticamente tuviese una línea de suministros cortada para el ejército inglés. Espero no haberme extendido demasiado. Perdonad mi manera de profesor. Pero en conclusión, ¿qué beneficio hemos sacado los españoles de nuestra relación con Estados Unidos? Ninguna. ¿Y tú qué opinas, Rodrigo? Bueno, yo estoy con Francisco. No fueron agradecidos en el tema de ayudar de darle un agradecimiento a España. De hecho, hubo el tema de la doctrina Monroe, por ejemplo, que también trajo mucho a las ideas de las independencias, porque como recordemos, las independencias o de las repúblicas nacientes en Hispanoamérica viene con esa misma doctrina, América para los americanos, ¿no? Y también los ingleses, obviamente, los ingleses estuvieron detrás, pero el agradecimiento fue nulo, realmente. O sea, también hay que ver por qué era de interés a naciente república americana que el imperio español se debilitase en lo que era Hispanoamérica. Bueno, pues se quedaron con las últimas colonias allí en América, que sería Cuba y Puerto Rico. Y que luego, bueno, qué casualidad que Estados Unidos en el 98 pues
interviniese en la guerra hispanoamericana y les quitase las últimas posesiones. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese interés de Estados Unidos en el Caribe, ¿no? El por qué, por intereses comerciales, de control del comercio en esa zona. España tenía un monopolio en lo que era el Caribe, el azúcar cubano, y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues Estados Unidos quería ese control, ¿no? Quería el control tanto del Caribe como también el control de los recursos americanos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo también. Sí, totalmente. O sea, básicamente el azúcar, curiosamente, fue la ansiada materia prima que Estados Unidos quería, sobre todo de algunas de las islas, tanto Puerto Rico como de Cuba. Y curiosamente ahora, por culpa del azúcar, ahora es la población más diabética del mundo, porque de eso podemos estar seguros. Hoy Bueno, día y el no solo azúcar el azúcar, ya por no se ejemplo, quiere. la Banana Fruit Company, me parece que era de la producción de bananas, que fue, de hecho Esta. hubo una guerra, incluso las guerras bananeras, me parece que Sí, hubo, y sí. también La United Fruit. sí, la United Fruit, sí. Entonces ya se pusieron las primeras, como digamos, multinacionales en lo que estaríamos hablando. Estados Unidos nunca ha sido en contra de la colonización, pero sí del control económico. O sea, Estados Unidos es un país que ha sido anticolonialista, y estoy hablando del siglo XIX, de las grandes expansiones europeas en el continente africano y en el continente asiático. Y Estados Unidos no quería que entrase ninguna potencia europea, y en este caso inglesa, a controlar o convertir colonias allí en Hispanoamérica, ¿no? Y Estados Unidos fue muy, digamos, muy claro en sus intenciones, que América para los americanos. Y esto yo creo que es vital, ¿no? Entenderlo, ¿no? Yo lo que quiero saber es, no sé si usted, la pregunta que hago, ¿a Estados Unidos le hubiese interesado que Hispanoamérica estuviera unida bajo el control de España, o iba a ser muy duro, o para nada? Bueno, hay una cosa que eso se puede ver. Hubo, no sé si conoce Rubén Darío, que en 1904, él mismo como poeta, criticó latinoamericano. Él sí, por ejemplo, y otros autores latinoamericanos denunciaron la amenazante expansión de lo que era Estados Unidos. La Oda a Roosevelt es un ejemplo de ello. No sé si la conocen, la puedo leer un poco. Dice, es con voz de Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Eso se lo refería a Roosevelt, que era un cazador de osos, en fin. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un argo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena y que aún reza a Jesucristo y aún habla español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy y domando caballo y asesinando tigre, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes y cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis se oye rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el sol argentino y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis el culto de Hércules, el culto de Mamón. Alumbrado camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Bueno, es un poco largo, pero cuidado que aquí hay un final, que es lo que dice Rubén Darío, que en los últimos años dice, hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y contáis con todo, falta una cosa, Dios.
Es decir, Rubén Darío básicamente denuncia ya en 1904, ¿no?, este poema en homenaje a la hispanidad y que habla de lo que es la gloria española, de lo que fue la civilización española y de la incipiencia que tenía la expansión, como tú bien has dicho, Rodrigo, la doctrina Monroe, ¿no?, de incluso ya políticas con el presidente Andrew Jackson, ¿no?, que querían expandirse, que ahí fue por ejemplo, el que negoció la compra de Florida porque no la pudo conquistar. Ahí es donde tenemos nosotros un poco el tema de la expansión, como decía Pío Moa, useña, él no llama americano, él lo llama useños, de USA, y bueno, y ahí se queda, desde mi punto de vista, sí. Ahí se queda prácticamente un poco la irrupción que va a tener en la cultura latina, en intelectuales del mundo latinoamericano, en aquel momento de la irrupción salvaje en la política de Estados Unidos a finales del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Exactamente, la expansión, y creo que Estados Unidos primero en el siglo XIX ya empezó a tener cierta influencia, pero yo creo que estuvieron más dedicados a lo que era la expansión del oeste y bueno, la guerra civil que estuvo ahí en medio, que muy extraño que España no hubiese aprovechado ese momento de guerra civil porque, ejemplo, el algodón, y esto lo considero, el algodón que se producía en Estados Unidos creo una crisis, hubiese podido beneficiar a España en cierta medida, ¿no? Hubo, curiosamente, un ministro de Jefferson Davis, ¿no?, de Relaciones Exteriores, que buscaba la legitimidad de la Confederación y llegó a España y les dijo, bueno, ustedes nos pueden apoyar porque vamos a ser un Estado, tenemos futuro, podemos trabajar juntos. Y curiosamente el ministro le dijo, pero vamos, hombre, y desde que os ayudamos en la independencia nos estáis asediando las colonias y queréis quedaros con Cuba y Puerto Rico. Vamos, y sois vosotros los del sur los que queríais poner allí plantaciones. No nos digáis esto. Y lo mandó. Prácticamente se cortó. No, por supuesto, no pudo la Confederación ni tener, por ejemplo, Inglaterra lo pudo haber aprovechado y crear una brecha y debilitarlo en Estados Unidos, pero tampoco se mojó, tampoco lo hizo Francia, ¿no? Pero la Confederación sí pudo haber tenido, sí, sin embargo, tuvo contactos con México y de hecho muchos soldados sudistas fueron a parar al ejército, huyendo prácticamente básicamente de los yanquis, ¿no? Una vez invadido. Alberto, extiéndete el micro. Es hoy por hoy Estados Unidos un país que la totalidad del país está dominada por una pequeña parte del noreste del país. Es difícil, saberlo eso. O sea, estudiar la historia de los estados. Yo la he tenido que estudiar muy en profundidad, ¿no? Pero las 13 colonias nacen básicamente cuando era una sociedad fisiocrática, es decir, vivían de la agricultura, ¿no? Ellos se van a desarrollar, el norte sobre todo, se va a desarrollar industrialmente en los 30, 40 primeros años del siglo XIX, mientras que el sur va a permanecer igual y se van a dedicar a lo que es eso, un feudalismo esclavista de algún modo, viviendo de las plantaciones. Y bueno, sí es cierto que el capital obviamente, como lo conocemos hoy dentro del circuito capitalista, estaba en el noroeste, pero después van a haber muchísimos factores frenantes. Por ejemplo, la agricultura, los granjeros y lo que han sido el lobby de los granjeros ha tenido mucha influencia a la hora de elegir presidente o no. Por ejemplo, el lobby de los industriales, del acero, han tenido muchísimo poder ahí, ¿no? Y yo creo que se ha deslocalizado con el tiempo. Hoy día California o Texas son estados que aportan mucho a la Unión Americana. Entonces, sí, en un principio quizás lo que fue en la parte holandesa, porque Nueva York fue al principio Nuevo Ámsterdam, ¿no? Y que ahí establecieron, yo creo que fueron los que mantuvieron un comercio, digamos, bastante asiduo. Podría decirse que sí, que nace el arma o la génesis de América va a nacer por el noroeste, ¿no? Micro, Alberto.
el micro. Es que eso te lo digo a cuentas, de que en la guerra civil lo que se disputaron realmente eran los intereses económicos del noroeste contra los intereses económicos del resto del país. Es por eso por lo que te lo digo. Bueno, yo creo que verdaderamente el sur de Estados Unidos no tenía ningún interés en el norte. Ellos querían vivir su vida y las causas de la guerra civil con relación al esclavismo es que el norte no quería que se extendiese el esclavismo hacia el oeste, ¿no? Entonces, eso Eso es lo ahí, que nos cuentan. Eso es lo que nos claro, cuentan. es que al Nunca ha norte le habido problemas con el interesaba. esclavismo ni en el oeste, ni en el este, ni en el norte, ni en el sur. Pero es que a un mercado capitalista no le interesa una sociedad esclavista. Lo que le interesa a una sociedad capitalista es el asalariado que tenga una renta para gastar. Un esclavismo no promueve el consumo, ¿no? Pero vamos, esto es una de las teorías que también recomiendo a un señor que se llama Emilio Ablanedo, que habla mucho de esto en las redes sociales, sobre las causas de la guerra, pero que una de ellas sí es cierto que el esclavismo era una forma de vida, un medio de producción que tenían ellos y que no querían ser cambiados, porque la verdad es que eran muy Pero pocos. una cosa, ¿tú te crees que una sociedad enferma de racismo, como es Estados Unidos, se matarían entre ellos por los negros? No, de hecho en ¿Tú el crees a los norte. estadounidenses matándose los blancos, los guas, matándose entre ellos por los intereses de los negros? No, 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 para nada. Los negros, vamos a ver, los negros e incluso Si ahora es el inviable hace 150 años, racismo, racismo había en el norte y en el sur. De hecho, vuelvo a repetir, el problema no era a los favor de negros los no. negros, aunque hubo un señor que era George Brown, que fue el famoso abolicionista, que él sí quería, porque era una especie como de que se creía una mezcla de Moisés y de libertador y de profeta y un fanático religioso. De hecho, incluso Era de Mesías mató Cobra. hasta un par de su hijos, creo que a un hijo lo mató por desobedecerlo, o sea, era un señor bastante fanático, pero yo creo que eran todo economía. Los negros, bueno, pues para los del sur los esclavos eran una propiedad, es como tener un caballo, es decir, ellos eran dueños de eso porque lo compraban en los mercados esclavistas, que lo había, y en el norte había negros liberados, pero eran un problema también, pero era mejor tenerlo. Esclavos también había en el norte. Sí, pero muy poco, ya estaba totalmente en decadencia, pero a ellos les interesaba tener siempre gente que pudiese gastar el dinero. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Tener esclavos, lo estás manteniendo todo el 100%? Hasta que se mueran, o tú tienes un asalariado que ya es ciudadano libre, le da un poco salario y después, el día que no pueda trabajar, ni lo tienes que cuidar, porque eso sí, hay una cosa que está clara. Hay un señor, Toynbee, de Tocqueville, que hizo un recorrido por esa guerra civil y él decía que incluso los esclavos estaban mejor tratados en el sur que en el norte, porque en el norte eran una competencia para los blancos siendo libres, mientras que en el y de hecho si uno se moría de hambre no pasaba nada, mientras que en el sur se tendía a darle a los esclavos pues hasta una vejez, si se quiere decir, cuando ya no podían trabajar se les seguía manteniendo en la plantación. Pero ahora, también como dice Emilio Blanedo, que yo lo he escuchado bastante y he leído su libro, es muy interesante lo que dice. El esclavismo de Virginia no es lo mismo que del profundo Missouri o de Mississippi o de Alabama, donde las condiciones eran brutales y básicamente había unos tratos. De hecho, en su libro, Blanedo habla sobre el general Lee, de cómo trataba a los esclavos, incluso cuando se ponían un poco rebeldes los esclavos, los amenazaba con llevarlos a Mississippi y, por supuesto, entraban a redir. Sí. Vamos a ver. Yo es que ese tema lo he discutido incluso con norteamericanos. Y he llegado a la conclusión de que la esclavitud era casi un pretexto. Fue una ficha más del juego de ajedrez. Que lo que realmente se disputaba entre el norte y el sur es que el sur era más industrial. No, el sur no, el sur no, el norte, el norte. Que el norte era más industrial y precisaba para sus intereses de que todo Estados Unidos fuese una economía proteccionista, a diferencia del sur,
que era una economía productiva, agrícola productiva y exportadora. Entonces, lo que chocaron directamente fueron los intereses económicos del norte contra los del sur. Sí, eso por supuesto. Vuelvo a repetir, como tú bien has dicho, Alberto, los WAPs nunca se iban a preocupar por los derechos de los esclavos negros porque ellos no los consideraban ni personas ni para ellos tenían alma. Fíjate tú que, bueno, sí, podemos hablar un día con bueno, yo admirador de Julio Enche cuando hable de las leyes de India. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes debates que se tienen en la escuela de Salamanca es precisamente llegar a la conclusión de que los indios o los nativos americanos tenían armas y tenían criaturas de Dios y tenían que ser tratados como ciudadanos, ¿no? Eso lo teníamos resuelto nosotros 300 años antes que ellos. Efectivamente, pero la cosmovisión anglosajona no tiene nada que ver con la visión católica hispana, ¿no? Yo la defino como un poco bárbara, ¿no? Sí, pero bueno, venimos de donde venimos. Los anglosajones, básicamente la Inglaterra, vamos a irnos a la Inglaterra de Enrique VIII, ¿no? Estos señores eran bastante bárbaros. De hecho, su vocabulario era limitado. O sea, ellos no tenían... El 50% del inglés es francés, no sé si lo sabes. Sí, y latín, y sobre todo latín, o sea, utilizan palabras del latín para ampliar su vocabulario, pero que ellos vienen siendo de una región vikinga, vamos, un asentamiento prácticamente de sucesivas prácticamente invasiones vikingas, nórdicas, entonces no esperemos gran cosa, hay que tener en cuenta que ellos tenían también un mercado de esclavos antes de que se descubriese América, que ellos no navegaban, porque eso también es otra de las grandes cosas. Quien le enseña a navegar por la mar Océana va a ser Felipe II cuando se case con su tía María Tudor. Exactamente. Y él va a imponer allí, va a llevar ingenieros para hacer barcos. Eso es otro de los grandes. Efectivamente. Ese fue uno de los grandes fallos que tuvo nuestro... Que le decían, ¿sabes? Demasiado prudente. Oye, perdonar que me tuve que atender una llamada urgente. No sé de qué estabais así un poco para aterrizar. El Rey Prudente, estábamos hablando del Rey Prudente. ¿Eh? Ah, el Rey Prudente. Cuando les enseñó cómo se construyen los barcos a los ingleses. Porque es que hasta antes habían tenido un par de expediciones así un poco importantes, la de John Cabot, que dicen, Juan Caboto, que creo que era genovés. Que era portugués, era portugués o italiano. Italiano, Caboto, y lo pasaron a llamar, lo adoptaron como John Cabot. Pero que trabajaba para España. Sí, ¿no? Era español de nacimiento o de advenimiento, no lo sé. Pero bueno. Trabajaba para España pasó a trabajar en Inglaterra. Los ingleses eran incapaces de cruzar el charco. Inglaterra tuvo que adoptar músicos como Händel para que aprendiesen música, básicamente. De hecho, Händel fue allí adoptado prácticamente por el reino inglés, precisamente porque no tenía ni siquiera orquesta sinfónica. Y él fue el que, famoso por los fireworks, ¿no? Los fuegos artificiales, la aleluya, todo esto. O sea, estamos hablando de que es una sociedad que no tenía, digamos, una cultura muy desarrollada, ¿no? Aunque moleste a algunos ingleses que lo estén oyendo esto, pero la verdad, básicamente, que van a tener, cuidado, que en unos siglos van a tener pues empiristas como John Hume, ¿no? Como Locke, o que va a tener a gente como Newton, que van a exportar profesores europeos para que enseñen en Oxford y en Cambridge, ¿no? Pero que no nos engañemos, son generalmente gente que no tenían... El hecho de que se fuese la Iglesia Católica de allí hizo también una quiebra de todo. Se dejó de estudiar latín por un tiempo y después, curiosamente, lo mantienen en el bachillerato hasta hoy día. Es de los pocos países donde todavía se estudia latín en la enseñanza media, cosa que también en España lo quitamos, ¿no? Curioso. Y realmente, bueno, lo que estabas comentando, que
cuando tú crees, Francisco, que cuando Inglaterra se asienta ya, digamos, con fuerza en Norteamérica, fue un gran peligro constante, ¿no? Para lo que era los virreinatos, ¿no? El tema de las piraterías, los ataques, ¿no? Los corsarios, incluso se perdieron muchos galeones. Bueno, el tema de las carreras de Indias, ¿no? El tema de que cada cuánto tenían que ir, creo que eran 2 veces al año que iban hasta España, las dos grandes escuadras se reunían en un punto concreto y estaban muy bien armados. Las relaciones obviamente entre Inglaterra y España van a hacer zigzag, ¿no? Es decir, vamos a tener, por ejemplo, en la Guerra de los 30 años, Inglaterra va a poner una especie de clavo en el ataúd de España, sobre todo durante la regencia de Oliver Cromwell, ¿no? Curiosamente después van a calmarse, incluso se van a establecer un tratado donde el norte es para ti, pero tú no te pases de esta línea, y de hecho incluso se comprometen a vigilar la piratería. Sin embargo, no pueden evitarla, porque mismamente es cuando ya nace en el siglo XVIII, nace ya lo que se llaman los reinos piratas, ¿no? La isla de Tortuga, estamos hablando, pues bueno, pues de los grandes famosos piratas, en que está basada la serie, aunque hay una serie que está bastante bien y está bastante ilustrada, que es creo que es Black Sea, Marinos Negros, ¿no? Que ahí es donde quizás se pueda advertir un poco lo que da la realidad de la piratería, que el corsario está en aquel momento ya no tiene la misma función, y hay un gran, bueno, la isla Tortuga, en fin, todo lo que es Jamaica, es cuando decae un poco. Pero bueno, tenemos un problema que va a ser incipiente, que es cuando Francia, otra vez, Napoleón, ataque, se ponga en guerra con Inglaterra y España, con Carlos IV, siga Napoleón en esa aventura que nos conducirá primero a Trafalgar y después a invadir los franceses Portugal y quedándose, porque eso sí que fue otra invasión como la que nos están haciendo los que no comen jamón, pasando por aquí pues se van a quedar, ¿no? Pues básicamente eso ahí es donde, digamos, empieza la decadencia española. Y bueno, pero no, a Inglaterra yo creo que le venía muy bien, que ellos tenían sus colonias. Aparte de que hay que tener una cosa, ellos sí eran colonos, y de hecho ellos se llaman a sí mismos colonos y se consideraban ciudadanos de segunda clase. Eso tarde o temprano, eso iba a explotar por algún lado, porque el rey Jorge III estaba loco, quería más y más impuestos y lo estaban esquilmando. Es por eso la famosa rebelión de Orté, ¿no? El Tea Tax, ¿no? Que fue cuando se hizo la famosa Gran Tetera, ¿no? Para poder manifestar la protesta ante la metrópoli de Londres, ¿no? Bueno, pues vamos, si quieres, a hablar de la influencia, ¿no? De esta gran nación. Y especialmente yo lo pondría en el siglo XX incluso, ¿no? El tema de y también con España. Por ejemplo, yo hablé con Alberto y, bueno, lo habíamos comentado, el tema cuando estuvo la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, el tema de la CAMSA. ¿Tuvo algo que ver ahí los Estados Unidos o los controles de la energía Estados Unidos ahí? ¿Cree que pudo haber, digamos, no les gustó mucho, ¿no? No sé si Alberto... Cuando Calvo Sotelo era ministro, sí, exactamente, en la dictadura de Primo de Rivera, que crearon el monopolio de combustibles españoles, de comercialización de combustibles. Con lo cual, la Shell y la American, no, la de Rockefeller, no me acuerdo cómo se llama la compañía. Bueno, eran varias. Petrol Oil Company, American Petrol. Standard Oil. La Standard Oil era la compañía de Rockefeller, y la compañía que trabajaba para Inglaterra, por decirlo de alguna manera, era la Shell. Y automáticamente España declaró un monopolio, ya ellos no podían comercializarla. Se la podían vender a la CAMSA en el régimen de monopolio, pero no podían ir vendiéndola por ahí. Entonces, a partir de ahí, la economía española fue saqueada. Saqueada no, nos causaron problemas económicos. Bueno, hombre, no pudieron hacer mucho porque después ya cuando terminó... Sabotaje, no sería la palabra. Sí, pero que eso también acabó en el 29 con el gran crack
que hizo la economía y se olvidaron ya prácticamente de su política interior. De hecho, A partir de ese momento, da la casualidad que a partir de ese momento se levantaron contra el régimen de Primo de Rivera. Todos empezaron a ponerle problemas y a querer derrocarlo, especialmente los masones. sí, totalmente de acuerdo. Ellos fueron los culpables y el mayor de todos fue Alfonso XIII, que se dejó guiar por ellos. Y cayó la dictadura. Efectivamente. Justo al poco de que Calvo Sotelo nacionaliza el comercio de combustibles. Y justamente 10 años después, o 8, el que fue asesinado fue Calvo Sotelo. Sí. ¿Quién lo mató? Y lo que son, bueno, era el jefe de la guardia, de las tropas de asalto, ¿no? Teniente, pero no me acuerdo del nombre. Había un capitán Contés, el capitán Contés de la Guardia Civil, que era el que dirigía guardias de asalto, que era, por visto, íntimo amigo del teniente que mataron los falangistas. El teniente Castillo, exactamente. Entonces argumenta que como ventaja, como venganza del asesinato de un teniente, estaban legitimados a matar a los dos líderes de la oposición. Ya ves lo que tiene que ver. Y es curioso porque a mí lo que me hizo siempre gracia es que, por ejemplo, gente como Henry Ford y también Rockefeller ayudaron a Franco. Henry Ford era un admirador de Benito Mussolini y de lo que era el fascismo europeo, ¿no? Los movimientos, eso. Y de hecho se le suministró a Franco petróleo, mucho más que el que se lo suministraba a la República, sobre todo a partir de 1938. Según tengo entendido, quien le suministró el petróleo a Franco fue Texaco. Texaco, exactamente. Pero que no deja de ser paradójico, ¿no? Sí, pero es que ahí había un contacto. De cualquier modo, un alemán especialista en el comercio de petróleos. De cualquier modo, el tema que sí se podría también traer a colación aquí fue, y lo digo porque, bueno, lo está estudiando un amigo mío en profundidad, sobre todo los archivos de la NARA. La NARA es los archivos que tiene Estados Unidos, ¿no? Históricos. La venta de Cuba y, bueno, de Cuba, Puerto Rico, la isla de Guam y Filipinas, ¿no? Por parte de Prasa de Sagasta, y que parece ser todo un montaje para que fuese una victoria de los Estados Unidos y una rendición así digna, ¿no? Entonces, de eso sí que habría mucho a hablar, sobre todo teniendo en cuenta que Praxedes de Sagasta era masón y que fue una venta subrepticia prácticamente, y no la guerra que nos tratan de contar como que fuimos derrotados. Hoy día cualquier persona que entienda un poco de táctica militar sabría que lo que hizo el almirante Cervera de poner a sacar los barcos de Santiago de Cuba, eso no tenía ningún sentido. Pero bueno, os doy día libre para que opinéis sobre el tema. Y mira qué curioso. Perdón, Alberto, una cosita. Tengo entendido que a Cervera le llegó un telegrama de Sagasta ordenándole salir. Expreso, un telegrama con una orden expresa, que salga. Y esto sabía que salía un suicidio, pero salió por orden expresa de Sagasta. La historiografía nos hizo creer que teníamos una flota vieja, cuando no era así, que era la nuestra de madera y la otra era súper moderna, tampoco fue así. Lo del Maine ya se sabe, y eso es dicho ya por historiadores americanos, que fue un sabotaje, efectivamente, para poder iniciar la guerra. Que básicamente yo creo que Sagasta estuvo, pues prácticamente se llevó algo de esa venta ficticia, porque se fue una guerra totalmente ficticia. Gajes del oficio. ¿Tú qué opinas de la guerra esa? La guerra de Cuba. Como fue un regalo, se lo regalamos todo. Bueno, también teniendo en cuenta que previa a la Segunda Guerra de Independencia, con Martí, los Manceos y todo esto, pero la guerra, las cuentas que me da, se me ha quedado un poco trabado esto. Las cuentas que me da de las bajas españolas son muy bajas en relación a una supuesta masacre. Sí que tiene bastante sentido lo que está comentando Francisco. Las mayores pérdidas
Las mayores pérdidas fueron... Sí, exactamente, por enfermedades, no fue por batalla. Y eso es por eso que digo, tiene sentido lo que está comentando. A ver si lo tengo aquí. En guerra muere de España. En guerra un general, en las dos guerras, ¿vale? Cuba y Filipinas, un general en guerra, 60 oficiales y 1.314 soldados. Pero si tú te das cuenta, las bajas por enfermedades, tenemos fiebre amarilla, 303 oficiales y 13.000 soldados. Y por otras enfermedades, 127 oficiales y 40.000 soldados. O sea, de los 1.314 a los 40.000 más los 13.000 de la fiebre amarilla, o sea, fue más por enfermedades que por la Guerra Fría, porque digamos que Estados Unidos en un momento esa doctrina Monroe la aplica el doble de fuerte. Hipocresía, fácil de desmontar, muy ridícula por sus contradicciones. Me había quedado con que hay una idea que está pululando por la academia de que posiblemente la guerra todo fuese una cortina de humo pactada de antemano. Hay que tener en cuenta que cómo es posible que las tropas terrestres, básicamente superiores al ejército americano, resistieron y de pronto se manda la orden de Madrid a rendirse cuando la guerra podría haber durado muchísimo. Entonces no hubo resistencia, todo fue muy raro y medidas que básicamente a mí me ha convencido no puedo citar su nombre porque me ha dicho que es un trabajo que está llevando a cabo y que él cuando tenga publicado el libro pues participará con nosotros, ¿no? O sea, por cierto, este chaval hizo un trabajo maravilloso, yo lo conocí cuando estábamos en Connecticut, sobre Mer, el primer autor americano que no fue de habla inglesa, sino que fue de habla española, que era Villagrán. No sé si lo conocéis. Villagrán, el poema de la conquista de Nuevo México, el primer poema mexicano, americano, que hay lo mismo que el primer asentamiento de lo que hoy son los Estados Unidos, es San Agustín. Pues él mismo está haciendo este trabajo, ¿no? Y bueno, y me va informando de cosas que ha descubierto, porque hasta ahora todo el mundo se había fijado en los archivos de India, pero nunca se ha hecho un estudio comparativo entre lo que era el archivo de India y la nada, es decir, lo que eran los archivos americanos. Y después, sobre todo, está tocando la colección Dewey. Dewey era el gran general que dirigió la guerra de la Marina y él tiene una colección privada y está interesado en eso. O sea que algún día lo sabremos prácticamente. ¿Qué opináis de esto que nos han escrito en el chat del vídeo? ¿Qué han escrito? ¿No lo ves? No, yo al haberme caído, pues... Te lo leo. ¿Sale en pantalla? Sale en la pantalla. Ser hispanoamericano, ponlo otra vez. Ser hispanoamericano fue lo peor que nos pasó en la vida. Ser hispanoamericano es ser pobre. Eso es lo que ha dicho un usuario. Eso que ha dicho es bien suave. Bueno, ¿pobre a qué se refiere? ¿A pobreza económica? Dinero, sí, será. Claro. Porque existen otras riquezas. Vamos a empezar a comparar. Cualquiera que compare, por ejemplo, haga una visita a Washington y haga una visita a México, Distrito Federal, o a Lima, se dará cuenta de la grandeza que fue España y de que lo bien que se vivía, mejor que en las 13 colonias y durante muchísimo tiempo en eso. Lo que el devenir de los países hispanoamericanos ha ocurrido con dictadura o con gobiernos tiránicos ha sido básicamente porque nunca se estableció una clase media y eso creó una inestabilidad política, se ha perpetuado a lo largo del tiempo. Yo creo que el problema es el caudillismo también, ¿eh? Claro, por supuesto. En Hispanoamérica el caudillismo ha sido también un gran... De hecho, el caudillismo del siglo XIX ha sido un gran retroceso en el tema de... Y a ese señor que ha dicho eso, habrá que recordarle que ser hispanoamericano es ser pobre desde que el hispanoamericano no es español. O sea, también es cierto. O sea, eso no se le puede negar, pero sí que hay que ubicarlo en el tiempo. Tú eres pobre desde que dejaste de ser español, desde que repudiaste a tu madre patria.
Toma nota de eso, porque antes erais infinitamente más próspero. Tenías un mercado de 5 continentes y ahora vagamente tienes las fronteras de Perú con Chile o con Bolivia y las fronteras de Argentina con Chile y con Uruguay. Antes eran todos un mismo bloque, se generaba el fenómeno de la economía de escala y éramos el mercado más grande del mundo. Efectivamente. Se destruyó. Y destruir un mercado es destruir tu economía. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos se funda también sobre un fundamento que era nuevo en la cultura hispánica, que era la división de poderes. Es decir, los que fundan Estados Unidos, empezando pues Benjamin Franklin y una serie de ideólogos, van a hacer un experimento social que nunca se había hecho antes. Y el que crea que la democracia americana funciona desde el primer día, pues sabrá que como se lea un poquito la intrahistoria de cómo fue el primer gobierno de Washington, después cuando lo inestable que fue de Jefferson, con todo el mundo, eso con Hamilton, en fin, la lucha entre el gobierno federal y los estados, que eso al final va en lo que va a conducir también otra de las causas de la guerra civil americana, esa siempre continua pugna entre el poder estatal y el poder federal. Entonces, hay que tener en cuenta que ellos van a tomar esos derroteros. Lo que dejan los españoles atrás son, digamos, unas instituciones de corte ilustrado, pero todavía con un sustrato profundo feudo-medieval, porque todavía existían las encomiendas, existían, pues básicamente, aunque había una red de visitadores. No sé si leíste, Rodrigo, el artículo que te mandé sobre la figura del visitador. No he podido leerlo todavía el artículo, pero estoy en ello. Bueno, pues la corona borbónica sí aportó, aunque yo no soy muy partidario de que hiciesen algo los borbones, pero los borbones sí van a instaurar una cosa que se llama el visitador administrativo para ver cómo funcionan los correos, cómo funcionan los servicios de la corona. El tema en este caso es de las postas, del camino que va desde el Mar de la Plata hasta Lima, ¿no? Y todo eso. Básicamente esa es la gran diferencia. Después también y ahí sí te doy la razón, Alberto, el germen motor económico va a ser el noroeste, que ellos son los que inventan un poco el capitalismo, porque los 13 estados del sur eran totalmente feudales, fisiocráticos, es decir, que dependían de lo que era la agricultura. Pero eran exportadores, les interesaba una economía abierta, no una economía cerrada y proteccionista. Pero el sector primario no producían, no tenían. Claro. Y es que tenían que consumir los productos industriales que el sur les imponía. En cambio, ellos que tenían comercio internacional, especialmente con Inglaterra. Inglaterra les vendía productos elaborados y ellos les vendían algodón a Inglaterra. Y todo eso se les acababa. Y Estados Unidos, el norte, quería tener el monopolio de que todo lo que se fabrique, todas las manufacturas tienen que ser hechas en el norte, no hay que comprarlas en Inglaterra. Y los del sur decían que no, que eso no va así. Pues si no, ¿quién les va a vender el algodón a los ingleses? ¿Entiendes? Hay un invento que se hace por 1830, no sé quién lo inventó, pero fue el inventor de la desmotadora de algodón. Eso fue lo que inició que los terratenientes del sur de Estados Unidos decidiesen abandonar cultivos tradicionales para cultivar intensivamente el algodón. Es que el algodón era un tesoro en aquella época. Era la madre de los textiles. ¿Pero quién era el mayor consumidor del mundo de algodón? Inglaterra. Efectivamente. Bueno, y Francia. O sea, estamos hablando. Se disputó. Eso es lo que realmente se disputó en la guerra civil. Los negros eran un hecho colateral para ellos. Bueno, según Emilio Blanedo, que ha estudiado mucho el tema de la guerra civil americana, dice que lo de la esclavitud no hay que tomarlo tampoco como un hecho aparte, ¿eh? En parte fue por el tema de la esclavitud. Y tan importante era en el sur porque ellos no concebían la sociedad o la economía desde el punto de vista como en una sociedad industrializada, donde ya se tenía obreros con un sueldo, y estamos hablando de una economía mayoritariamente agraria. De hecho, tú mira las sociedades menos industrializadas, se ha caído.
Sigue, continúa, no te preocupes. Sí, de hecho en las sociedades menos industrializadas la esclavitud se mantuvo mucho más tiempo. Cuba fue una de las casi de las últimas que se abolió la esclavitud, en los 86 me parece que fue. Te aporto Sí, un dime. dato. Cuando finalizó la Guerra Civil Norteamericana, se abolió la esclavitud. Pero también se tomó otra decisión. Esa decisión fue poner impuestos sobre la renta. Qué casualidad. Mira, la colonia cubana, Pero has cazado el mensaje, Rodrigo. el mensaje, sí, Se te está hablando. El nacimiento del origen del impuesto sobre la renta está en la evolución de la esclavitud. O sea, que dejaron de esclavizar a unos pocos para esclavizarnos a todos. sí, es Esa verdad, fue la sí. consecuencia que más vivimos ahora de la Guerra Civil Norteamericana. Alberto, te estaba dando la razón y también me das la razón en parte. Al norte lo que le interesaba es tener un mercado libre en todo el territorio y que, Libre cautivo, en este y caso. que no querían esclavos, querían asalariados. Bueno, eso fue una consecuencia, porque ambos bandos prometían la liberalización de los esclavos, si les ayudaban a combatir. Exacto. Y bueno, ¿qué era más barato, mantener un esclavo o mantener un obrero? Esa es la gran pregunta. Al final se demostró que tener esclavos no era tan rentable, pues tienes que hacerte cargo de su salud, de su Exactamente. vestimenta, de su bienestar, y luego no trabajaban con ganas, como cuando trabajas por objetivos. Si te vas a una plantación en Georgia en pleno verano, o en Mississippi, o en Alabama, esas son condiciones. Además, a ellos sí les salía que barato, porque por eso digo que Emilio Ablanedo, podemos invitarlo algún día, porque él creo que puede aportar mucho. Él es uno de los expertos, el experto hispánico más grande que tenemos sobre la guerra de secesión americana y de lo que fue el sur. Además, que haya leído sus libros, es un señor súper documentado. A mí me encanta escucharlo. De hecho, yo me trago sus podcasts, sus vídeos de YouTube, porque la verdad es que incluso suelta cosas que muchas veces los libros ni lo mencionan. Suelta detallitos y conoce muy bien lo que era la realidad. Y él parte de la idea que no era lo mismo. Su biografía sobre el general Lee, recuerdo que él fue un esclavista cruel con su gente, que incluso sus esclavos tenían huertecitos para su alimentación, vivían prácticamente, y de hecho en Virginia había una ley que estaba prohibido manumitir, es decir, la manumisión de la figura romana de liberar al esclavo, no lo podían hacer y se tenían que hacer cargo, como tú bien dices, Alberto. Y claro, sí salía, imagínate, cargar. Pero es que resulta que la esperanza de vida en otras explotaciones, como podían ser eso, Georgia, Mississippi y Alabama, pues eso hacía que la esperanza de vida fuese de 6, 7, 10 años como mucho, que eran unas condiciones terribles, una humedad terrible. Imaginaros ahora que estamos con la humedad, lo que está ahí a la vera del mar, ¿no? Que hace el tiempo insoportable, pues imaginaros todavía más. Yo vivo en Luisiana, el verano en Luisiana, de hecho no se recomienda salir a cortar el césped a mediodía porque te puedes morir de deshidratación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esos factores. Sí, quería comentar el tema de, vamos a hablar ya más siglo XX, finales de la Segunda Guerra Mundial, nuevo poder hegemónico, Unión Soviética, Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo un poco ausente un poco de las políticas hispanoamericanas, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el temor de la expansión del comunismo, Estados Unidos sí que mantuvo digamos, mayor atención a lo que sería Hispanoamérica. ¿Correcto esto que estoy comentando? Totalmente, o sea, hicieron incluso hasta experimentos médicos con gente de Guatemala, cualquiera que vaya, o sea, sí, o sea, así fue. Sobre todo intentaron alimentar las dictaduras locales para que el comunismo no subiera. De hecho, se consuma en Cuba. Curiosamente, Fidel entró no siendo comunista y al final acabó siendo más comunista que nadie, ¿no? Y eso es lo que va a proporcionar la excusa perfecta para intervenir. Pero después también hay que tener en cuenta los recursos naturales. Todo el mundo sabe que el golpe de Estado
pasado que sufrió Chile fue debido a los intereses de la multinacional americana ITT, que necesitaba el cobre y que Allende lo nacionaliza, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando América empieza a investigar. Y no olvidemos que en España, después de estar aislada internacionalmente, en cuanto surge la Guerra Fría, prácticamente Franco, curiosamente, Truman fue un presidente cruel con España, pero también la Unión Soviética de Stalin, que se crea en Naciones Unidas y España queda al margen, aislada. Hay que decir también que Juan Domingo Perón eh, ayudó mucho a España y que convenció a muchísimos países hispanoamericanos de ayudar a España e incluso de apoyarla en Y mira Naciones qué Unidas. curioso que México fue uno de los que más estuvo en contra de que España ingresara y que fue uno de los que más pidió que se le aplicaran sanciones, ¿no? O que aislaran mucho a España. Es curioso. Bueno, ahí acabaron también los Negrín, acabaron los Claudín y acabaron pues, prácticamente parte del exilio de la República Española. De hecho, estuvo allí la República en el exilio. Bueno, y se llevaron parte del oro de Moscú. De hecho, se dice que la fábrica modelo Corona fue hecha por los republicanos españoles con el oro que se llevaron de España. No lo sabemos, es una teoría que corre por ahí. Está más documentada la parte que sí llegó a Rusia, pero no llegó todo. Lo que sí se sabe es que no llegó todo, pero que en cualquier caso el tema de la herencia, del legado que nos deja Truman, el aislamiento de Stalin, en ese momento se puede decir que con Eisenhower se da cuenta de que no hay mejor aliado que Franco, que es un dictador, que es anticomunista y que incluso puede negociar a la baja, porque negociamos a la baja. Vamos a empezar siempre que se ha hablado que la ayuda americana consistió, sí, fue una ayuda, pero no fue la del plan Bueno, Marshall fue de el tema reconstrucción de de Europa. bases por ayuda. Y bueno, pues Sí, no, y el queso en lata y la leche en polvo. Es decir, eso me lo han contado mis hay una padres. película muy buena que, bueno, habla de eso, ¿no? El Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que habla de Efectivamente. que ahí te demuestra, ¿no? Todo lo que la realidad realmente. La recomiendo, ¿eh? Para que se pueda entender. No sé, es un clásico del cine español, ¿no? Pero que es curioso que a partir de ahí, bajo la tutela de Estados Unidos, España va a crecer, va a tener su mayor periodo de crecimiento industrial hasta convertirse en una de las 10 potencias mundiales del mundo. Se va básicamente una industrialización, Sí. estamos hablando Y de además astilleros. que España se le obligó, digamos, a liberalizar la economía porque estaban siguiendo medidas de tipo, digamos, del modelo autárquico corporativista, ¿no? Del el fascismo en ese sentido, y se le dijo, bueno, aquí tienes que liberalizar un poco el mercado para también poder obtener esa ayuda, y por eso vino también el desarrollismo, ¿no? Porque se aplicaron medidas Sí, capitalistas. cuidado, no nos equivoquemos. La estructura económica de España se basaba en el monopolio a través del Instituto Nacional de Industria, donde prácticamente el Estado era dueño, o mejor dicho, el pueblo era dueño, pues de la empresa de electricidad principal, de lo que era Iberia, vamos, la compañía de bandera, o sea, tenía toda la industria siderúrgica, todo lo que son recursos estratégicos, el Estado era el dueño. Claro, eso podía molestar, pero por eso subió a España. No nos olvidemos, porque gracias a eso tenemos además un sistema sindical que aunque ahora lo nieguen, pero hoy día ya están, el otro día Carmena, la antigua alcaldesa de Madrid, estaba diciendo que el sistema social de Franco era bueno, lo dice una comunista. Entonces, Bueno, yo estamos siempre he dicho hablando de... que Franco era un poquito socialista con esas cosas, la verdad. O sea, Es que Franco, muy liberal económicamente no era, ¿no? O sea, era más bueno, es que Franco... paternalista, ¿no? Digamos.
Franco, más que Franco no era nada. Franco era un señor que se solía rodear de gente más inteligente que él y él lo aprovechaba. Primero, la primera parte del franquismo se basa en la política social de la Falange, pero muy sui generis, es decir, de Girón de Velasco, pues prácticamente de José Luis de Arrese, que es el que hace, el que pregoniza la vivienda. Estamos hablando que en un periodo de 40 años se construyeron 4 millones de viviendas sociales, tras que en el periodo democrático han pasado 50 y no sé, creo que hayan sido más de 200 o 300.000. Hay una gran diferencia. Girón de Velasco era un falangista puro y duro, pero ahora la política social que tenía el sindicato vertical, las magistraturas, hay que tener en cuenta que más de una vez eran los empresarios los que temían más la magistratura y que sobre todo estaban lo que eran los consejos de empresa, donde había representantes. Entonces, era una política, digamos, ya muy fascismo, bueno, falangismo suave, pero que después empiezan con los tecnócratas, sobre todo el Opus Dei, ¿no? Los tecnócratas del Opus Dei, López Rodó, en fin, una serie de gente que va metiendo, que sí va modernizando un poco el funcionamiento de la economía. Yo digo que la economía fascista o los modelos fascistas, que es el corporativismo, necesita obligatoriamente el expansionismo. Ya no podía, yo creo que no podía seguir esos modelos porque ¿a dónde se iba a expandir? ¿Con qué ejército? Pero a mí me gustaría que hay gente, porque que mucha gente me dice, bueno, es que resulta que Franco la política es eso. Digo, bueno, vamos a ver, estudiate el New Deal de Roosevelt, que era socialista. Claro, o sea, y no hablemos de la política de Eisenhower. Eisenhower, a pesar de que lo queramos confundir con un conservador de derecha, no. De hecho, él va a ser el presidente que más invierta en todo lo que es la infraestructura pública en Estados Unidos. Las carreteras interestatales son obra de él. Entonces, hay mucha gente que desconoce y que siempre nos intentamos circunscribir un poco a nuestra situación particular sin poder comparar otros modelos. La prueba está en que el New Deal de Roosevelt hizo que saliese Estados Unidos de la depresión. Estamos hablando de que nadie todavía se olvide que saliendo de la depresión, que podría ser en el 30 y 34 ya los primeros brotes verdes, después Estados Unidos se convierte en una potencia productora hasta más poder, sobre todo la maquinaria de la guerra, ¿no? Estamos hablando de que es que Estados Unidos hasta le estaba construyendo los tanques a los rusos. Y la pregunta ahora es, ¿qué opinas del tema del patio trasero? Que siempre lo planteamos, ¿no? O se plantea, el patio trasero de los americanos, que es Hispanoamérica, y en esa década ya, yo digo, ¿cuándo se empieza a tener ya en cuenta cuando Estados Unidos empieza a preocuparse ya del continente americano y que se le expanda el socialismo, las ideas comunistas, ¿no? Y que de hecho Rusia estuvo muy metido ahí, creando, ¿no?, partidos comunistas en lo que sería, o ayudando. El comunismo, antes de la Guerra Fría, el comunismo ya estaba en Latinoamérica y había muchos partidos comunistas. De hecho, no sé si conocerá a Roque Darton, famoso poeta comunista salvadoreño, ¿no? Es decir, ya se estaban fraguando rebeliones y había muchos partidos comunistas en Latinoamérica. Lo que pasa es que Estados Unidos sí venía para adentro en aquel momento. Ahora, cuando se inicia, va a ser clave en 1947 creerlo. Se supone que eran aliados en la Unión Soviética y Estados Unidos, y la Unión Soviética aparece con las bombas nucleares que habían sido los planos robados de varias gente, ¿no? Los Rosenberg, el juicio de los Rosenberg, de varias, que incluso el sistema, el MI5, Kim Philby, David McLean, Ian Burgess, eran agentes dobles, es decir, lo que fue la cabeza del servicio inteligente británico estuvo pasando información a los rusos. Es decir, de hecho, Firme murió en la Unión Soviética. Entonces, es cuando ahí, en los años 50, se da cuenta del creciente expansionismo que tienen los soviéticos y sus agentes. Vamos a ver, pero antes de la Segunda Guerra Mundial fue Stalin quien manda a Ramón Mercader a matar
a Trotsky, que Está en estaba México. viviendo plácidamente en México y lo mata con una piolet, un piquito de estos Tipo para para picar escalar. hielo, creo, ¿no? Sí, en fin. Exactamente, sí, algo por el estilo, un objeto punzante. Y bueno, y de hecho Stalin también manda matar al líder del Partido Obrero de Unificación Marxista, Andrés Nin, en España, ¿no? Porque era un problema, porque los comunistas estuvieron exterminándose entre ellos. De hecho, por ejemplo, la trifalia que había pues prácticamente en el Partido Socialista Obrero Español estaba Indalecio Prieto, estaba Besteiro, Julián Besteiro, Mengíbar, y ¿no? estaba Largo Caballero. Vamos a ver. Y los tres estaban haciendo la puñeta cada 2 por 3. En el Partido Comunista estaba también muy dividido, ¿no? Ahora no se dice, pero Santiago Carrillo no estaba muy de acuerdo con la pasionaria. Y bueno, y ya se sabe que hubo luchas. Y una de las grandes razones de que la República perdiese la guerra fue precisamente porque estuvieron luchando entre ellos, se mataron entre ellos, ¿no? Y eso provocó, pues prácticamente, y bueno, y aparte lo que fue la deficiente táctica militar, la mala preparación de las tropas. Hay una cosa muy No es lo curiosa. mismo. Sí, perdona, sí, mm, termina. no es lo mismo tener a un general que sepa lo que está haciendo en el campo de batalla que tener ahí detrás un comisario político que no entiende ni idea de táctica militar y te está diciendo cuáles son los objetivos dictados desde arriba. Exacto. Hay una cosa muy Yo curiosa que puedo aportar muchos... testimonios. Sí, Yo puedo aportar ¿Cómo? testimonios de primera línea, de personas que lo vivieron, que siendo yo jovencito, me contaban que la República perdió la guerra porque la República era un puto desastre. Era todo un desastre, que esa guerra es que no la podían ganar de ninguna manera. quería comentar algo relacionado con Hispanoamérica, que muchos intelectuales hispanoamericanos, por ejemplo, yo tengo el caso de César Vallejo. ¿Vale? César Vallejo, Mm. el peruano, que fue, creo que a España a luchar con la República. De hecho, escribió un libro de poemas que era España, aparta de mí este España cáliz. aparta de ti este cáliz, Entonces, ¿no? Yeah. hubo cierta influencia también en ese sentido, ¿no? Luego, bueno, pues el exilio, todas esas ideas izquierdistas, también digamos que tuvieron bastante más fuerza, ¿no? Con todos esos exiliados, ¿o se puede ver algo relacionado con eso? ¿O las constituciones que luego se crearon? Pablo Neruda. Claro. Pablo Neruda era comunista y él estaba también. De hecho, visitó España durante la guerra. Fueron muchos. De hecho, incluso sin ser comunista, Ernest Hemingway estaba. Curiosamente, Hemingway vino como periodista. Estaba, de hecho, por quien doblan las campanas, un poco favorable a la República, pero después, cuando volvió fue con Franco, estuvo dándose la vida padre, muy taurino, como también Orson Welles, ¿no? Sí, Pero sí, hubo muchos escritores latinoamericanos que sí fueron a España y estuvieron en el bando de la República, ¿no? Y después se arrepintieron mucho. Por ejemplo, George Orwell, en homenaje a Cataluña, ahí refleja por prácticamente el desastre que fue la política del gobierno republicano y, sin embargo, homenajeaba más bien a los pobres que tuvieron que poner un poco el cuello en primera línea. Francisco, te la ganan un poquito porque se te está viendo un poco ahí. Genial. Perfecto. Sí, bueno, y relación de Estados Unidos, como había comentado, el tema Cuba, ¿no? Que es el tema que más, porque Cuba ha sido la que ha exportado todo. Bueno, pues ahora actualmente pues tenemos ese problema. ¿Por qué Estados Unidos no ha acabado con el problema cubano? ¿No? Porque ha sido el que mayor inestabilidad ha traído a la zona, digamos, hispana. Y en Estados Unidos también. Esa es la gran pregunta que yo me hago. Pues dicen muchos que Fidel Castro fue puesto por los mismos, o se dice, ¿no? Que los americanos permitieron a Fidel Castro, ¿no? Que sacara a Batista. Yo creo que no. Porque vamos a ver, Batista prácticamente estaba dando mucho a Estados Unidos, los Estados Unidos estaban dando mucho a Batista. Hoy día incluso hay una historiografía que es realista, que habla pues prácticamente de que yo particularmente creo que no, fue depuesto
Hay que tener también en cuenta que las conexiones de Batista con la mafia. Allí tenían intereses Schur, el holandés, intereses Lucky Luciano, intereses Vito Genovese, vamos, lo mejorcito de cada familia de Nueva York. Hay que tener en cuenta también el tema de los casinos, es decir, yo veo difícil que la CIA hubiera puesto a Fidel Castro bajo eso. A ellos no les convenía para nada mover a Batista, ¿no? Y bueno, pues sí, el tema de la crisis de los misiles, vamos, que eso fue... Que de ahí yo creo que también no ha interesado mucho, ¿no? Quitar a Cuba de... ¿no? Porque eso es a 90 millas, ¿no? Que te pongan unos misiles apuntándote, ¿no? Y yo creo que desde ahí, desde lo de la Revolución Cubana, Estados Unidos ha metido el tema de las escuelas de las Américas, la famosa escuela de las Américas, y luego la doctrina de Kissinger, Efectivamente. bueno, el tema de la dictadura, las famosas dictaduras del Cono Sur, en Argentina, en Chile, y ese odio del hispanoamericano hacia el yanqui, ¿no? Ha venido también por eso, ¿no? ¿O cómo tú lo ves, Francisco? Del hispanoamericano hacia el tema del yanqui, ¿no? El imperialismo. Yo creo que hay dos tipos de latinoamericanos, y digo latinoamericanos por el tema también de portugueses, ¿no? Vamos, brasileiros y gente de Haití que habla francés, ¿no? Vamos a ver, la élite de cada país, los hijos de cada, por ejemplo, una familia burguesa mexicana que manda a su hijo a estudiar, pues en cuanto ve Estados Unidos, pues le convence ese modelo, ¿no? Y lo compara con su propio país y obviamente va a ser proamericano. Sin embargo, que vive y se educa en universidades por toda Iberoamérica, pues básicamente están, digamos, los think tanks. La izquierda ha hecho una cosa muy buena desde su nacimiento, que es infiltrarse en las universidades. De hecho, estaba explicando los tres espías, doble agentes que tuvo el MI5, ¿no? Que eran Kim Philby, Ian Burgess y David McLean. Estos tres chicos se conocieron en la Universidad de Oxford antes de la Guerra Mundial. Es decir, ya los rusos estaban metidos en las universidades inglesas, tanto en Oxford como en Cambridge. Y lo mismo ocurría, cualquiera que lo sepa, vamos, yo estoy más metido en el mundo universitario americano, ya existían comunistas en las principales Ivy Leagues, las grandes universidades como Chicago, Princeton, Harvard o UCLA, ¿no? O sea, ya estaban metidos allí. Entonces, hay que tener en cuenta siempre ese factor predominante. Entonces, un chico, no es lo mismo que un chico vaya a estudiar con 18 años y se forme en Estados Unidos, a que se forme en la UNAM mexicana o, por ejemplo, en algunas de vuestras universidades peruanas. Sí, tenemos la San Marcos, la Universidad La San Marcos, por ejemplo, siempre ha tenido fama de progresista, Católica, y la otra, la Católica. la católica de conservadora, ¿no? Entonces, pues, y bueno, ¿y dónde nació el movimiento de Sendero Luminoso? En la Universidad de Huamanga, en Ayacucho. Efectivamente. Pues como diría Pedro Sánchez, pues eso. ¿De quién depende esos movimientos? Pues de las universidades. ¿Y de quién depende? Pues básicamente una infiltración. Exactamente, una infiltración. Y bueno, se intentó paliarla con el tema del macartismo, ¿no? Bueno, en los años 50, hasta el 53, ¿no? Porque cuando ya muere Stalin, mira qué casualidad, que cuando muere Stalin se acaba esas políticas, ¿no? De la famosa casa de brujas, ¿no? O el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿no? Claro, totalmente. Y es curiosamente cuando se acercan a España, que es el país más anticomunista del mundo. Así que. Pero Alberto yo creo que tiene algo que decir sobre eso porque él también entiende mucho de ese periodo. El micro, Alberto. Sí, lo que pasa es que estoy más bien prestando atención. Soy todo oídos. Al mismo tiempo que estoy acá bajo el control controlando los controles, para la redundancia. Y bueno, el tema de la guerra de Cuba, yo pienso una cosa. Se originaría por lo que se originase. Pero al final, quien ha salido ganando es Estados Unidos. Todo lo que no ha crecido económicamente Cuba, todo lo que nos ha desarrollado Cuba, ha sido lo que se ha desarrollado y ha crecido un sitio donde antes apenas habían 4 caimanes. Es Florida. Totalmente de acuerdo. De hecho, le llaman la pequeña Habana, ¿no? Miami, ¿no? La pequeña Habana, creo que le dicen. Toda la riqueza que no ha generado Cuba, la ha generado Miami. Entonces es que los cubanos se me quejan mucho
de que Estados Unidos no les colabora para derrocar el régimen. Incluso los internan, los meten en la cárcel si eres activista contra el régimen cubano. Te ponen muchos problemas. Y da la sensación como si Estados Unidos se hubiese acomodado a esa situación. Cuba pobre y arrinconada, y quien se hace rico es Florida. Totalmente de acuerdo. Es gran parte de su turismo, un turismo que no va a Cuba y que iría a Cuba en lugar de ir a Florida. Y mucha de la riqueza que es capaz de generar Cuba, pues tendría sus principales mercados en Miami, en Florida, pero no es así. No es así porque Cuba está en la ruina. Y eso, pues, quizá ellos entiendan que les beneficia. Y ha habido también muchas restricciones en los últimos años con la emigración cubana, con los que se escapaban los famosos balseros, entre otras cosas porque lo que quieren también evitar Estados Unidos es otro incidente como el Mariel, ¿no? Que sacaron a todos los presos, lo peorcito de los cubanos, y que exportaron una delincuencia. Hay un poquito ¿Cómo? de mito, Francis, que ahí hay un poquito de mito. Es lo que me cuentan los cubanos, Yo ahí ya no me meto. Eso ya se contó desde el primer día. Y es cierto, vació las cárceles. ¿Pero de qué estaban las cárceles llenas? De disidentes. De presos políticos. Y presos políticos, más que de delincuentes. En la palabra vacía la cárcel automáticamente te haces tú una idea. Uy, qué peligro. Yo quiero mucho al pueblo cubano, pero cuando los cubanos, y tengo muy buenos amigos cubanos en mi ciudad, que están en el Partido Republicano, al cual yo también pertenezco, ¿no? Y empiezan a hablar de Cuba, le digo, bueno, chicos, mira, resulta que me tengo que ir porque se me ha olvidado que tenía una cita, porque empiezan y no paran. Y además, se pelean entre ellos. Yo no he visto, pon a dos cubanos dentro del mismo partido y del área ideológica del mismo eso, y se ponen a hablar y están hablando horas y horas y horas y horas. Tienen una capacidad para hablar tremenda. Entonces yo digo, mira, yo ya no me meto porque yo ya es que me pierdo y hasta tengo dolor de cabeza. A mí hay un programa que está en los Space, que es de Eddie, pero Eddie se pone a hablar y no para. Y va a salirte a fumar un cigarrito y resulta que lo que estaba hablando Eddie hace 10 minutos ya no tiene nada que ver con lo que habla, ¿no? Y es un señor muy preparado, buen comunicador, lo admiro, pero él mismo se lía cuando habla a veces y se contradice y todo esto. Y después, claro, se creen ahí a veces pues unas peleas brutales, ¿no? Pero ya digo que me cae muy bien Eddie, yo lo sigo desde Estados Unidos. El problema del hispanoamericano común, ¿no? Que las peleas internas, ¿no? Entre los mismos venezolanos, por ejemplo, yo lo veo también igual, ¿no? Entre los mismos venezolanos se pelean en la misma posición, ir contra el régimen, ¿no? Dejar de pelearse entre ustedes, ¿no? Y bueno, ese es el problema de Hispanoamérica en general, ¿no? La gran división, ¿no? Y cuando les planteas el hispanismo, Alberto le ha planteado el hispanismo, ¿no? Una posibilidad que ¿por qué no se ha llevado a cabo ese hispanismo? Esa unión, digamos, por ejemplo, la Commonwealth británica se ha llevado a cabo, pero ¿por qué España no? ¿Por qué España no ha logrado eso? No le interesa, yo creo que no le interesa a Estados Unidos, al menos de momento. Y que España fue perdiendo colonias, que eso sí que ahí un día podemos hablar de cómo se fueron perdiendo colonias en cada territorio. Por ejemplo, hubo un gran proyecto de hacer una gran república de Centroamérica donde incluía Colombia, Venezuela, y estábamos hablando que también estaba incluida Nicaragua, Panamá. Imaginaros ese país y con ese canal que estuviese una potencia que estuviese prácticamente ocupando toda la franja centroamericana. Eso sería una potencia mundial. No pudieron unirse y se fueron escindiéndose una y otra de esa gran alianza que en un momento se forjó, ¿no? Es a la conferencia de Panamá. Efectivamente. Entonces, el canal, vamos, controlar el canal controla prácticamente el comercio mundial. Bueno, pero fueron los americanos los que se metieron allí pues para fabricar el canal. O sea, eso fue también una visión que tuvieron ellos, ¿no? Geopolíticamente hablando. Eso. Pero eso podríamos hablar otro día y más tranquilamente de lo que fueron, cómo fueron las independencias y en qué circunstancias y qué factores influyeron, porque ahí también tuvieron mucho que ver la francmasonería británica y ahí se infiltraron. Los británicos nunca nos perdonaron haber ayudado a Estados Unidos y después no sacamos tampoco ningún rédito. Ahora si volviésemos atrás, lo que teníamos a lo mejor es que habernos unido a los ingleses por una vez y haber derrotado a las 13 colonias y que hubiese seguido siendo geoestratégicamente hubiese sido la medida más, o mantenerse neutral, ¿no?
Pero bueno, pues señores, llevamos ya, me parece que son, ¿cuántas horas? Creo que marchar Llevamos hora y también. media y ya estamos en la línea de dejarlo para otro día. La Perfecto, verdad yo que muy encantado. buen espacio. Bueno, el martes, como había comentado con Francisco, pues haré un espacio pues hablando del siglo XIX. De la década ominiosa. Cada ominiosa, sí. Muy bien. Pues nada. De acuerdo, pues. Alberto se puede unir también, ¿no? Sí, le he dicho Claro. que venga. A ver, pero ese es el espacio que vamos a hacer mañana. ¿Cuándo vas a hacer el espacio? El En Twitter. martes. El martes. Vale, anúncialo claramente, hombre. Sí, había dicho El martes, lo que martes. pasa es que no sé por qué no me escuchado. Martes a las 5. Sí. Y hoy nos vamos, Cami, un amigo, va a hablar, hoy vamos a hablar sobre el holocausto, a partir ¿Sabe de, algo, creo que de sabe las algo de 9, eso? 9:30. ¿Y sabe ¿El él qué? algo de eso? ¿Él sabe algo de eso? Él no, pero él deja hablar. Sí hay varias personas que van a hablar, como creo que es Simply, que es una argentina residente en Israel. Febes también sabe, o sea, que van a invitar por iniciativa de Mercedes, van a hablar. Él deja hablar cuando no le No, discutan. sí, Cuando no yo le no he discutan. tenido, Si no le das la razón, yo no he tenido nunca problema quítale la con razón. Cami. Bueno, chicos, yo me tengo que marchar. Venga, En fin, Seguir hablando. esto lo Ya me dejamos tengo para que ir. otro día. no, ¿esto está grabando o cortamos ya? Sí, bueno. A ver.